Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 5, ¿ok? Texto bien cortito, sin embargo, leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es alimento para nuestros corazones. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Les invito a que oremos una vez más. Padre Santo, una vez más nos acercamos a ti en oración, pidiendo tu gracia y tu Santo Espíritu, Señor, para que nuestros corazones sean iluminados sobre esta bienaventuranza. Rogamos que por ella no apenas constatemos la falta de mansedumbre, también por ella pedimos que nos des la fortaleza de ser mansos, Señor, para tu gloria, para servir a otros, Señor, porque entendemos cuál es nuestra condición delante tuyo y de los demás. Pero vamos a ser agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Felices los que son mansos, porque tendrán el dominio de la tierra. Ellos recibirán la tierra, ellos heredarán la tierra. Predominio sobre la tierra y mansedumbre. Eso parece profundamente incompatible. Que los mansos sean los que finalmente estén sobre la tierra. Podemos observar aquí nuevamente esa contracultura del Sermón del Monte y de las bienaventuranzas. Porque ¿qué es lo que nos han enseñado? ¿De qué manera se tiene predominio sobre alguna cosa? ¿De qué manera se conquistan territorios? ¿De qué manera se conquista? Por la fuerza, exacto. ¿De qué manera se conquista, llamémoslo, el éxito en la vida? Por la fuerza. El que mayor despliegue de fuerza manifieste, el más bravo, en buen chileno el más vivo. Así, el que saca las garras y va encima de lo que tenga que ir encima para recibir y conquistar. Mentalidad de tiburón. No dejar de moverse, ir por la presa, acabarla, porque es así que se conquista y se tiene predominio sobre las cosas, sobre la tierra, sobre una oferta laboral, sobre una promoción laboral. Y la bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, tendrán predominio sobre la tierra. Ahora, pensemos de qué manera aquellos oyentes que están escuchando esta bienaventuranza iban a reaccionar a esto. Hay explotación, hay subyugación del pueblo judío por parte del Imperio Romano. Sus territorios no son soberanos, ellos no tienen dominio sobre su propia tierra, lo tiene otro imperio. Y ahí aparece entonces Jesús, el Mesías prometido, que ha sido esperado por este pueblo como un poderoso militar político que le va a quitar ese dominio de la tierra a los romanos y se lo va a entregar a los judíos. Y él aparece en una de estas declaraciones y más adelante él no apenas iba a decir esto, él iba a morir por su pueblo para perdón de los pecados. Entonces, en ese contexto, con esa expectativa, Jesús no forma un ejército, no agita al pueblo, no se pone bravo, no hace una revolución, no se opone a Roma, todo lo contrario, da su vida, se ofrece, muere y afirma que los mansos, ellos recibirán la tierra. ¿Ves? Tuvo que haber sido un baldado de agua fría para ellos, no tenía ningún sentido esa forma de pensar, y para nosotros hoy tampoco tiene sentido esa forma de pensar. Que sean los mansos los que tengan predominio al final de todo sobre la tierra. Bueno, ¿qué significa ser manso? Entonces comencemos a trabajar sobre la bienaventuranza propiamente dicha. Recordemos que las bienaventuranzas tienen una forma básica, dos partes. La primera es la constatación de que es feliz quien vive de cierta manera, y la segunda parte es la razón, porque ese bienaventurado tiene o recibirá una bendición de parte de Dios, ¿no? Por ejemplo, la primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Entonces recordemos que estas virtudes dichas o afirmadas en las bienaventuranzas no hablan de cualidades inherentes a algún tipo de personas, no son trazos del carácter o de la personalidad de alguna persona. No se refieren al vecino gentil, buena onda, amable, bonachón, pero que no conoce el Evangelio. No se trata de esas virtudes, las de las bienaventuranzas. Estas virtudes son producidas por el Espíritu Santo en los hijos de Dios. Y producen no solamente esas virtudes, ellas constatan y testifican que nosotros ya somos felices por ser parte del reino de Dios. De eso se tratan las bienaventuranzas. Entonces, la mansedumbre, que estamos aquí hablando de la bienaventuranza, no se trata de un trazo del carácter, el trazo de la personalidad de personas que son más quietitas, que son más tímidas y son más calladitas. No tiene nada que ver con eso. La palabra para manso aquí también puede ser traducida como humilde. Y esa es otra palabra que nos puede ayudar a entender lo que significa mansedumbre, humildad. Ahora, en la literatura extrabíblica, esta palabra, la palabra praus, también era usada para referirse a los animales que habían sido dominados o amansados. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que un animal es manso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que ese animal no es peligroso, que no ataca, que todo aquello que en él es salvaje ha sido controlado. Fíjense, ser manso no se trata de ser débil, no se trata de ser impotente, incapaz, tímido o callado. No, ser manso es tener la capacidad de controlar el propio temperamento, tener dominio sobre lo que hay dentro de nosotros y que naturalmente nos impulsa a pecar, a aprovecharnos de los demás, a pasarles por encima, a contestar, a pelear, a ofender. La mansedumbre controla ese impulso natural de venganza y retaliación hacia quien nos ha ofendido o nos ha incomodado. Y pueden ser cosas sencillas. Puede ser que tu equipo de fútbol pierda un partido o pierda un gol y tú, lo que sale de tu corazón es rabia y enojo. Puede ser tu hijo pequeño y yo estoy en ese equipo que me logre gritar porque me ha quitado la paz que tenía en ese momento. No sale de mi mansedumbre, sale rabia e irritación y yo respondo de manera desproporcional a lo que mi hijo o a mi hija pequeña está haciendo, pero pueden ser también cosas más difíciles. Calumnias, difamaciones y agresiones que pueda sufrir de otros. El manso no responde con ofensivas y no lo hace porque va desarrollando una capacidad de no ofenderse por todo y por cualquier cosa. Y lo hace en primer lugar, esa capacidad de no ofenderse por cualquier cosa, lo hace en primer lugar por la obra santificadora que el Espíritu Santo va realizando en su vida, ¿no? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones? Santificarnos, hacerlos más parecidos con Cristo. Ahí el fruto del Espíritu Santo está mansedumbre, está dominio propio, está templanza, todas ellas características de alguien controlado y manso. Entonces esto es algo que el Espíritu Santo va produciendo, pero otra razón por la que nosotros también, otra razón por la que la mansedumbre se va ejercitando es por una conciencia aguda de nuestra pobreza espiritual. Aquí quiero llamarles la atención a la relación que existe entre esta bienaventuranza, bienaventurados los mansos, y las dos primeras, los pobres y los que lloran. Bienaventurados los pobres, recuerden, es el reconocimiento de aquel que sabe que está en bancarrota espiritual, que no hay ningún recurso de su parte, ningún mérito u obra que lo puedan sacar de esa situación y que depende enteramente de la misericordia, de la gracia y de la riqueza de otra persona. Es bienaventurado el pobre de espíritu porque encuentra la riqueza en Jesucristo. Él es sustentado profundamente. Ahora, quien constata esa bancarrota espiritual no queda indiferente. Él llora por su pecado y se lamenta. Bienaventurados los que lloran, porque encontrarán el consuelo tanto presente como futuro. Hay perdón para sus pecados, hay gracia para su ofensa, hay misericordia para sus transgresiones. Entonces, si he constatado que solo soy un pobre de espíritu,
Sustentado por la gracia y amor de Dios, Él me hace partícipe y heredero de su reino. De ellos es el reino de los cielos. Si reconozco mi pecado, entonces yo voy a ser consolado y voy a concluir que soy bienaventurado, un feliz pecador que ha sido redimido por gracia, que vive de la generosidad y el amor del Dios creador de todo cuanto existe. Entonces, si yo tengo todo eso, después de haber reconocido todo eso, no tengo que reivindicar nada delante de los hombres. No tengo que demostrar o pelear por hacerme valer, porque he reconocido delante de Dios que estoy en quiebra total. Entonces debería ser capaz de hacerlo delante de los hombres también. El manso reconoce delante de los hombres lo que ha reconocido delante de Dios. Y lo primero es mucho más difícil que lo primero, porque creo que aquí todos no tenemos ningún problema ir delante de Dios y confesar nuestros pecados y decirle cómo somos egoístas, mezquinos, avaros, inmorales. Pero hay de que alguien me diga eso a mí. Un momentico, conmigo no me habla así. El manso es el que reconoce delante de los demás lo que ya ha confesado y ha reconocido delante de Dios. Entonces no pelea. Su deseo no es justificarse y defenderse y responder. El manso está dispuesto a reconocer delante de los hombres lo que ya ha reconocido delante de Dios, que es un pobre de espíritu, subsistiendo por la gracia generosa de Dios. Entonces ese orgullo defensivo, esa arrogancia, esa prepotencia, esa fuerza y violencia dispuestas a ser manifestadas cuando me siento amenazado por otro, cuando me siento agraviado, cuando quiero reclamar lo que es mío para que se me haga justicia, eso es controlado por el Espíritu Santo, sobre la base del entendimiento de que somos pobres de espíritu, merecedores de justa condenación, pero que Dios en su gracia nos perdonó, nos dio su reino, nos dará su consuelo y nos dará la tierra. ¿Por qué razón entonces el manso trata con gracia a sus ofensores? Porque fue tratado con gracia por Dios, a pesar de que todo lo que merecía era justa condenación. ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores? Alguien que tenía una deuda impagable y el rey hace cuentas y va y cobra esa deuda y él pide misericordia. Perdóname la deuda. Y el rey va y se la perdona. ¿Y qué es lo primero que hace esta persona cuando encuentra su deudor después de que salió libre? Lo ahorca, lo sofoca hasta que le pague y lo manda a la cárcel. Y el rey se entera de esto y dice: oye, te perdoné a ti la deuda y no eres capaz de perdonar la deuda de tu ofensor. Entonces se va a la prisión. Muchas veces la falta de mansedumbre, ella proviene de un corazón que no se ha sabido y no ha experimentado el perdón generoso de Dios. Es una persona que vive como si se le debiera todo en la vida, como si todo el mundo le debiera, como si todo el mundo estuviera a su alrededor para servirlo, y en el momento que falte el servicio de esas personas, el reconocimiento, la palmada en la espalda, lo va a tomar como una ofensa personal. Entonces, ¿cuál es el nutriente de la mansedumbre? ¿De dónde nos nutrimos para ser mansos? La mansedumbre se nutre de la gracia de Dios. Si no entendemos la gracia de Dios, vamos a vivir como esas personas que acabo de describir, a los que se les debe todo, que se pelean con todos, que se sienten perjudicadas y ofendidas todo el tiempo y por todos. Son esas personas que piensan que las actitudes de otros son ofensas personales. Y entonces sale rabia, violencia, irritabilidad. Y en grande parte porque creen que el mundo gira a su alrededor. No son humildes, no tienen la conciencia aguda de que son pobres de espíritu, que subsisten por la pura gracia generosa de Dios. A mí Damaris está todo el tiempo bajándome de la nube en la que yo me subo y me dice: no se trata de ti. Tranquilo, no tuvo nada que ver contigo. Esa persona ni siquiera está pensando en ti. Ella tiene sus problemas. No tiene nada que ver contigo. Y muchas veces vivimos pensando que la cosa que la persona hizo, la hizo por mí.
Me está ofendiendo, miren cómo no me respeta, cómo no me reconoce. Oye, no tiene nada que ver contigo. Tú no eres el centro de nada. Y a veces la mansedumbre también, ella viene de observar las cosas con objetividad. De que pienses cuando algo te irrita profundamente, ¿esto vale la pena? Que me quite la paz, que me haga reaccionar de esta manera. El gesto de mi cónyuge o de mi hijo o de un equipo de fútbol merece que pierda la paz y la tranquilidad y que explote con rabia. Oye, qué locura. Fíjense, mientras más pensemos que tenemos derecho a todo lo que queremos, más agresivos seremos para conseguirlo. Mientras más pensemos que somos el centro de todo y no pobres de espíritu, más nos ofenderemos por todo. Vamos a buscar maneras de vengar. Mientras más pensemos que merecemos lo que tenemos o lo que queremos, responderemos con violencia a quien intente quitarlo o a quien se interponga. Puede ser un hijo que te quita la paz si respondes con rabia. Puede ser una crítica que te devasta, entonces te airas contra esa persona. Puede ser un cónyuge que no supo reconocer tu esfuerzo y te enojas. O puede ser el cónyuge que no hizo lo que tú querías o como lo querías y lo castigas con tu indiferencia. Puede ser la iglesia que no hizo lo que tú querías y lo tomas como un ataque personal y permites que la amargura crezca en tu corazón. Pero ¿qué nos creemos que somos, mis hermanos? No pasamos de pobres de espíritu subsistiendo por la gracia del Dios todopoderoso y generoso. Necesitamos recordar esto constantemente. Esto es lo que la palabra de Dios dice que somos. Gente en bancarrota espiritual. Más perversos de lo que pensamos, pero más amados de lo que imaginamos. Por pura gracia, por puro favor y merecido. Entonces la mansedumbre se nutre de la gracia de Dios. No puede haber mansedumbre sin considerar que en Cristo se nos perdonó mucho y que Él nos trata con mansedumbre. La mansedumbre no se nutre de autoconmiseración. Esas personas que dicen, soy horrible, no merezco nada bueno en la vida, quiero morir. No, el manso es bienaventurado, feliz, dichoso. La mansedumbre se nutre de la gracia de Dios. ¿Soy pecador? Sí. ¿Soy pobre de espíritu? Sí. ¿Soy merecedor de la justa ira de Dios? Sí. ¿Lloro por mi pecado? Sí. Pero soy bienaventurado. Amado por Dios en Cristo Jesús. Favorecido por la justicia perfecta de alguien más, de mi Señor y Salvador que se entregó por mí. Mientras más pensemos en esto, más humildes y mansos seremos. Las situaciones difíciles de la vida, los ofensores en nuestra vida serán vistas como oportunidades que Dios en su providencia permite para hacernos más parecidos con Cristo. Vamos a responder con mansedumbre a Dios, sabiendo que nadie puede quitarnos algo que ya no tengamos de manera segura y generosa en Cristo. Escucha esto nuevamente. Nadie puede quitarte algo que ya no tengas de manera segura y generosa en Cristo. Eso que te sucede o esa ofensa que te hace responder con tanta agresividad, tal vez proviene de la falta de entendimiento que tú ya tienes eso que esa persona te está quitando en Cristo Jesús de manera segura y generosa. Piensa cuando respondes con tanta rabia y agresividad, ¿qué es lo que esa persona o esa situación te está quitando para responder de esa manera que tú ya no tengas de manera abundante, generosa y segura en Cristo Jesús? Y vuelve allá a Cristo Jesús. La gracia debe convertir personas irritables, mecha corta, pendencieras, peleadoras, en personas mansas, humildes, controladas, porque entienden quiénes son y lo que han recibido y recibirán de parte de Dios. Entonces, la mansedumbre bienaventurada tiene que ver con la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Si piensas que eres el centro del mundo y del universo y que todo gira alrededor tuyo, la mansedumbre no va a ser una virtud producida en tu carácter. Pero si sabes y te entiendes y te reconoces como un pobre de espíritu, favorecido por gracia, por el Dios Todopoderoso,
tú vas a responder con mansedumbre. Y fíjense que la mansedumbre, ella se refleja o se expresa en relación con el prójimo. Las dos primeras son con relación a Dios. Reconocemos nuestra bancarrota espiritual delante de Dios. Lloramos por nuestro pecado delante de Dios. Y entonces somos mansos delante de nuestro prójimo por lo que hemos reconocido delante del Señor. Entonces nadie es capaz de ser manso a menos de que también sea pobre de espíritu. Y hay otra comprensión que también nos ayuda a ser mansos. Entonces la primera es saber que somos pobres de espíritu y que dependemos de la gracia de Dios. Pero hay algo más que leímos en el Salmo 37, al principio de este culto, y es saber que la venganza y la respuesta pertenecen a Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 37, versículos 1 y 2 y del 8 al 11. Probablemente esta bienaventuranza salió de este salmo. No te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. Versículo 8. Desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas. Un día todos los malvados serán destruidos, pero si esperas en el Señor, heredarás la tierra. Un poco más y los malvados dejarán de existir. Los buscarás, pero no los hallarás. Pero los humildes heredarán la tierra. Ahí está la bienaventuranza. Y disfrutarán de gran bienestar. Entonces el manso es aquel que, a pesar de constatar de que otros malvados prosperan y parecen impunes, de que los malvados ofenden y quedan impunes, es orientado por Dios a tener calma, paciencia, mansedumbre y a confiar en su provisión. ¿Por qué? Porque confía en que el Señor dará una respuesta apropiada para ellos. Es a Él quien pertenece la venganza, no a nosotros. El Señor peleará por nosotros. Y esto también debería ser una comprensión que alimente nuestra mansedumbre. Ahora, eso no significa, esa mansedumbre, no significa dejar de denunciar pecados, agresiones, violencia, dejar de disciplinar ofensas y buscar la verdad. Mansedumbre no es sinónimo de debilidad y timidez, no es sinónimo de quedarse encima del muro. No es de están haciendo cualquier cosa con la iglesia, soy manso. No se trata en absoluto de eso. Recuerden, mansedumbre es sinónimo de controlar nuestro temperamento pecaminoso ante estas situaciones. Entonces, se puede ser manso y ser firme en la verdad. Se puede ser manso y denunciar pecados. Se puede ser manso y disciplinar ofensas. Se puede ser manso y accionar la justicia ordinaria para buscar reparación y castigo. Se puede ser manso y ser firme. Tenemos el ejemplo de Cristo. Manso y humilde de corazón, pero está ya consumido por el celo por la casa de Dios. Está denunciando el pecado de los fariseos, la hipocresía de aquellos que no dejan a los otros acercarse a su presencia. Entonces, mansedumbre no tiene que ver con debilidad, ser un pusilánime. Tiene que ver con ser gobernados por el Espíritu Santo. Tener control sobre el propio temperamento, porque sabemos que somos pobres de espíritu. Lo hemos reconocido delante de Dios, porque sabemos que el Señor vengará. Ahora vamos a la segunda parte de nuestra bienaventuranza. Los mansos heredarán la tierra. Fíjense, no conquistamos la tierra, recibimos la tierra por herencia. En un sentido significa, mis hermanos, que no es nuestro papel o responsabilidad librar algún tipo de batalla por la tierra o el país, como cruzados o templarios o algo así. No es nuestra misión instalar una teocracia que nos permita a nosotros, los cristianos, tener dominio sobre la tierra como iglesia. Nuestra misión es servir este mundo con la predicación del Evangelio y la práctica de buenas obras. Fíjense, si intentamos liberar algún tipo de dominio o conquista sobre la tierra, vamos a comprometer nuestra mansedumbre. Yo creo que lo más natural que vamos a hacer es buscar maneras de aliarnos a los poderosos para dominar sobre la tierra. Y ya hemos visto
¿Cómo ese es el proyecto de muchas iglesias? Dominar. Entonces iglesias adhieren a partidos políticos, llaman a poderosos a sus púlpitos para pedir votos, para impulsar sueños de dominio evangélico sobre los demás, para impulsar proyectos y leyes que legislen comportamientos y amores y afectos que solo pueden ser producidos por la obra del Espíritu Santo. Nosotros no somos llamados a eso. La tierra se nos dará como herencia. Nuestra misión es servir a este mundo, a esta tierra, con la predicación del Evangelio, con la práctica de buenas obras. Y fíjense que la conquista de la tierra es de Cristo. Y no tuvo que ver con violencia, todo lo contrario, tuvo que ver con servicio y la entrega de su propia vida para dar solución al verdadero problema, el pecado. Y su conquista será nuestra por pura gracia. Él repartirá con nosotros lo que Él ganó por su obra. La tierra y todo lo que hay en ella será nuestro. Y lo más precioso es que en esa tierra habitaremos con nuestro Creador sin impedimentos. Y eso significa, mis hermanos, que en el futuro y por la eternidad no tendremos que preocuparnos por el lugar donde viviremos, como hoy posiblemente muchos de nosotros lo hacemos. Bueno, Damar y yo no sabemos si algún día vamos a poder tener nuestra casa propia, en buen terreno, en buena parcela, porque los precios de la tierra están en los cielos, ¿no? No sabemos, pero sabemos que habrá nuevos cielos y nueva tierra para nosotros, en el reino de Dios. Eso es una realidad. Heredaremos la tierra. Esa preocupación con la que tal vez vivimos muchos va a acabar un día. Y será un territorio que no se va a caer a los pedazos como le sucede a nuestras casas. Van a ser territorios que no van a sufrir el rigor del pecado. Va a ser el reino de Dios, puro, justo y sin mancha. Lo heredaremos. Somos bienaventurados, somos felices porque habrá lugar para nosotros como hijos de Dios en la tierra de Dios. Lo tenemos y lo tendremos todo en Cristo. Fíjense cómo piensa un bienaventurado. El apóstol Pablo ahí en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10. Parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. Porque pertenecemos a Cristo, el legítimo dueño de toda su creación y de este universo, que es suyo por partida doble. Él es el creador y Él es su redentor. Y nosotros somos coherederos con Cristo, hijos de Dios, ciudadanos del reino de Dios. Por eso somos bienaventurados. Mis hermanos, no hay mansedumbre sin fijar los ojos en Jesús. Él mismo dijo de sí: yo soy manso y humilde de corazón. Y con esa declaración hizo la más preciosa y esperanzadora invitación que alguien podría recibir. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descanso. Hablamos mucho más de lo que Jesús hizo por nosotros y menos de cómo es Jesús con nosotros. Si tienes dudas de cómo es el corazón de Jesús por los suyos, Él mismo te lo dice: soy manso y humilde. Y eso significa que la postura más natural para quien se acerca a Él no es la de un dedo acusador, es la de brazos abiertos, dispuestos al perdón y la aceptación. ¿Por qué? Porque Él es manso y humilde. Entonces, tú que no has ido hasta Él, puedes acercarte en la certeza de que no serás rechazado. Todo lo contrario, serás abrazado. Porque Él es manso y humilde, se despojó de sí mismo para morir en la cruz, para perdón de tus pecados. Entonces la pregunta para ti es: ¿cómo vas a responder a la mansedumbre del Hijo de Dios? ¿Cómo vas a responder a su ofrecimiento de gracia y generosidad? ¿Cómo vas a responder a la invitación para tener descanso? Porque no habrá descanso para tu corazón fuera del Hijo de Dios. Y no habrá lugar para ti en los nuevos cielos y nueva tierra si no estás en Jesús. Él conquistó, a ti no te cuesta nada, pero al Hijo de Dios le costó todo. ¿Cómo vas a responder? Esta es una pregunta y una invitación crítica en tu vida. Y para ti, que ya estás en Jesús, pero piensas que Él ya perdió la paciencia contigo. Para ti que estás decepcionado, cansado y sobrecargado, sospechando que el Señor ya no te ama como antes, que en su corazón está creciendo cierto resentimiento contra ti.
¿por qué no paras de pecar? La respuesta es la misma. Él es manso y humilde de corazón. Y así, tal cual como estamos, somos convocados a ir hasta Él. Él nos dará descanso. Él no pierde la cabeza como nosotros. Él nos irrita como nosotros. Él nos impacienta como nosotros. Él es manso y humilde de corazón. Su sacrificio abrió un nuevo y vivo camino al Padre y podemos acercarnos con confianza. Entonces fíjense que Él no apenas conquistó la tierra para nosotros, conquistó lo más precioso, nuestra reconciliación con el Padre. Conquistó la riqueza espiritual que sustenta pobres de espíritus por la eternidad. Entonces ve a Él, ve a Jesús. Él es manso y humilde para con quienes se acercan a Él. Nunca te arrepentirás de haber rendido tu carga a sus pies, pero te arrepentirás amargamente de no haberlo hecho. Fíjense que solo unos versículos atrás, de donde Jesús afirma ser manso y humilde, Él también declara que ejecutará justicia para los impenitentes. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que en cilicio y cubiertas de ceniza ellas habrían mostrado su arrepentimiento. Por tanto les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. Él es manso y humilde para los que se acercan a Él, pero ejecutará juicio para los impenitentes. No hay nada más importante que acercarse al que es manso y humilde de corazón, porque solo en Él, en su descanso, en su alivio, podremos ser esos bienaventurados, mansos que heredan la tierra. Hay gracia y misericordia en Jesús. Hay alivio y descanso para ti en Él. Ve a Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Él está de brazos abiertos, mis hermanos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Amén. Vamos a orar por esta palabra, pidiendo al Señor su gracia. Padre Santo, agradecemos tu palabra, agradecemos, Señor, que estas virtudes, Señor, son producidas por tu Santo Espíritu, son la evidencia de que estás trabajando en nuestros corazones por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque estas virtudes no son la manera en que conquistamos tu amor o tu gracia, Señor. Gracias porque tu salvación fue dada perfectamente y de manera graciosa en Cristo Jesús. Pero queremos vivir estas bienaventuranzas, Señor. Queremos ser mansos, Dios. Queremos ser controlados y gobernados por tu Santo Espíritu, Señor, para que lo que salga de nuestro corazón cuando nos aprieten no sea amargura y pelea, Señor. Sea bendición, paciencia, perdón y generosidad, Señor. Tenemos que pedir perdón, Señor, porque como hemos visto nuestras vidas, Señor, expresando mucho más la rabia que la mansedumbre, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos dejado de ver, Señor, lo que ya tenemos en ti, generosamente en Cristo Jesús, de manera segura, de manera eterna, y peleamos por recuperar cosas insignificantes cuando lo tenemos todo en ti, Señor. No teniendo nada, somos los dueños de todo, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu gracia. Ayúdanos a descansar, Señor, cuando la mansedumbre sea tan difícil, porque las ofensas han sido tan difíciles, Señor. A recordar, Señor, que tuya es la venganza. Tú responderás, Señor, no cabe a nosotros. Nosotros nos vengamos, pero tú haces justicia, Señor. Entonces ayúdanos, Señor, a ser mansos que dan testimonio a este mundo, Señor, de que otra forma de vivir y progresar es posible. Ayúdanos, bendito Dios. Oramos así agradecidos. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.